Buenos días, jóvenes. Damos inicio a la cápsula de hoy, correspondiente al electivo de Química tercero medio, con la unidad Polímeros. El objetivo de la actividad corresponde a explicar por medio de investigaciones experimentales y no experimentales fenómenos de polimerización y despolimerización presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas. Además, valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemáticas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales. Estimadas y estimados estudiantes, esperamos estén muy bien en sus hogares. Hoy aprenderemos sobre la relación entre estructura y las propiedades de diversos polímeros, tanto naturales como sintéticos. Para esto, construyen modelos de estructuras poliméricas experimentando con diversos polímeros y la modificación de su estructura química. Utilizando tus conocimientos, más la información entregada en el PPT, y además de nuestro querido amigo internet que todo lo sabe, investiga y desarrolla la siguiente guía complementaria a este PPT. Damos entonces a este trabajo. ¿Qué es un polímero? Los polímeros son moléculas grandes, de masa que oscila entre 1000 y millones. Está formado por una unidad repetitiva de bajo peso molecular llamada monómero. Se dice que es la unidad básica que compone los polímeros. Los monómeros se enlazan mediante una reacción química de polimerización. Veamos entonces qué es la polimerización. La polimerización es el proceso mediante el cual se sintetizan polímeros a partir de la unión de monómeros. El primero que tenemos es la adición. Los monómeros insaturados se enlazan mediante la ruptura de doble o triple enlaces. Es decir, podemos tener monómeros con enlace doble o con triple. Al enlazarse, rompen estos enlaces. Si es un monómero de enlace triple, va a quedar con enlace doble. Si es un monómero con enlace doble, va a quedar con enlace simple. En este ejemplo vemos que tenemos un monómero que es el etileno con enlace doble. Al enlazarse, pierde el enlace doble y queda como enlace simple, formando el polietileno. En el otro caso está la condensación. Los monómeros se enlazan provocando la pérdida de moléculas de agua. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la unión de dos monómeros, uno con terminación OH y el otro con terminación NH2. Estos dos se unen y el OH del primero se une con un hidrógeno del segundo y forma agua. Y lo que queda es que al irse el OH queda como CO doble enlace y al irse un hidrógeno del NH2 queda como NH. Y lo que queda, el residuo que se forma es agua. Es decir, repetir nuevamente, el OH de uno de ellos con el hidrógeno del otro siempre va a formar agua. Por eso que se llama condensación. Clasifiquemos los polímeros. Primero según su origen, según su composición y según su estructura. Comencemos con el origen. Según su origen pueden ser naturales. ¿Qué dice esto? Corresponde a los polímeros que forman parte de los seres vivos, como las plantas y animales. Es decir, son formados por estos tipos de seres. Los polímeros semisintéticos es cuando el ser humano interviene y transforma a estos polímeros naturales, ¿cierto?, modificando alguna de su estructura. Después tenemos los polímeros sintéticos,
corresponde a los polímeros que han sido creados por el ser humano, es decir, son creados en laboratorio. Ejemplo de polímeros. Los naturales, tenemos el caucho, polisacáridos, almidón, celulosa, proteínas y ácido nucleico. Los artificiales, tenemos los plásticos, las fibras textiles, sintéticas, el poliuretano, baquelita y otros más que tú debes conocer. Ahora veamos según su composición. El primero que tenemos es el homopolímero. ¿Cuál es su composición? Está hecho solamente de un tipo de monómero. Vemos acá que es repetitivo, ¿cierto? El monómero en esta cadena. Tenemos un ejemplo del PVC, que el monómero siempre va a ser CH2, CH, Cl. Y ese va a ir uniéndose en cadenas muy grandes. Allí tenemos el ejemplo que son las cañerías. Después tenemos el teflón, que es el monómero es CF2, CF2. Ese monómero, ¿cierto?, va a formar grandes cadenas. Siempre se utiliza, ¿cierto?, como cinta para tapar, ¿cierto?, las cañerías. Se usa también en los sartenes. Y por último tenemos el polietileno, que es CH2, CH2. Ese es el monómero y se va uniendo entre sí. Ahí tenemos los ciertos plásticos, ¿cierto?, en este caso. Después tenemos el copolímero. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que este se forma de dos o más monómeros diferentes. En el ejemplo tenemos el estireno, que se une, que es un monómero, se une con otro monómero que es el butadieno. Y en sí forma el caucho de estireno butadieno. Y eso va formando, ¿cierto?, el monómero y va creciendo hacia el lado. Tenemos el ejemplo, ¿cierto?, la goma y el caucho. Ahora veamos los tipos de copolimerización. Es decir, el anterior se puede también clasificar de la siguiente forma. No se olviden que son de dos o más monómeros diferentes. Aquí tenemos dos, que le vamos a llamar A y B. Y estos se pueden unir en forma alternada. A, B, y así sucesivamente. Pero también se pueden unir en forma de bloque. Ya forman bloques de A, de 4, los A, y bloques de 5, que es el B, y así se van uniendo. Después tenemos al azar, es decir, A, B al lote, ¿cierto? Eso está ordenado. Y por último, ramificados. Tenemos una línea de un monómero y se van enlazando lateralmente las cadenas de B. Ahora, según su estructura. La estructura de la cadena de los tipos de polímeros pueden ser lineal, ¿cierto?, puede ser ramificada y se complica un poco más, y puede ser entrecruzada. Ya, todo lo que hemos visto ahora, ¿cierto?, es el resumen que le estoy explicando respecto a lo que son los polímeros. Ahora, para terminar, ¿cierto?, quiero decirles que paralelo, ¿cierto?, va la guía que ustedes tienen que desarrollar. Y esa guía tienen que enviarla a Classroom hasta las 18 horas. Y cualquier duda nos conectamos de 11 a 12 horas de hoy para cualquier explicación o duda que ustedes tengan. Espero que estén muy bien y nos estamos viendo entonces un rato más.